Y tal como lo habíamos anunciado, del otro lado de la línea tenemos al embajador José Antonio Carri Bolívar, el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en España, y con él vamos a conversar sobre un hecho que pasó esta madrugada, el asalto directo a la sede de Acción Democrática en Caracas. Don Antonio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? Pues ¿Cómo muy estás, bien. Eduardo? Aquí, a pesar de que uno ya sabe cómo se hacen las cosas en Venezuela, uno no deja de asombrarse con el desparpajo y la caradura que hace la dictadura las cosas, ¿no? Esto que pasó ayer, el asalto a las sedes de Acción Democrática, ¿cómo se puede calificar esto? Bueno, mira, este es un acto sin precedentes, un acto de barbarie incalificable. Es precisamente los esbirros del régimen, con policías vestidos de civil y colectivos armados, irrumpieron en las dos casas más importantes que tiene Acción Democrática en Caracas, que es la sede nacional del partido, y la casa Carlos Andrés Pérez en Paraíso, y las tomaron por asalto. Y bueno, fueron golpeados incluso las personas que estaban allí vigilantes de la casa. Lo hicieron como lo hacen los cobardes, ¿no? A traición y sobre seguro, de madrugada, cuando estaban durmiendo los vigilantes, y los sorprendieron. Bueno, así actúa el régimen. Esto no es de extrañar. Sin embargo, asaltar las casas de los partidos políticos no tenía precedentes en Venezuela desde la época de la dictadura perejimenista. Pero bueno, esto es un hecho más relevante de la violación flagrante de los derechos humanos, de estar totalmente divorciados de la Constitución, del ordenamiento jurídico. Ese es un Estado fallido definitivamente, y así lo deben considerar todos los países civilizados del mundo. Nosotros hemos formulado estas denuncias a todos los organismos internacionales, precisamente porque esto es pues un atropello más. Sin embargo, también es bueno decir que a los partidos políticos venezolanos, no son una sede, no son un inmueble, y mucho menos en el caso de Acción Democrática, con su historia de luchas contra las dictaduras y por la conquista de la democracia y las libertades en Venezuela. Acción Democrática, durante la dictadura de Pérez Jiménez, le cerraron todas sus casas, le quitaron la tarjeta, lo ilegalizaron, y sin embargo ahí estaba la gente esperando el momento oportuno para salir de la dictadura y de nuevo conquistar la democracia y las libertades. Así estamos hoy en Venezuela, perseguidos. Nuestros dirigentes, algunos nos han asesinado, a dirigentes en el Zulia, en otros estados del país. Tenemos gente en el exilio, tenemos presos políticos, y sin embargo la gente sigue allí luchando por la libertad y la democracia, que es lo que en definitiva va a prevalecer siempre, Eduardo, porque las dictaduras son regímenes de patas muy cortas, que tienen muy poca duración, entre otras cosas porque los regímenes no se pueden mantener permanentemente sentados sobre las bayonetas, sí, en contra de toda la opinión de todo un pueblo. No obstante, embajador, pareciera que la dictadura, como todos los días ahora, ya disimula menos esa falsa democracia que ellos han tratado de vender, que ellos han hecho yo no sé cuántas miles de elecciones y todo lo demás. Ahora, como ya se quitaron la careta, ya van como por libre, ¿no? Ya sí somos dictadores. Y además es que pareciera que todo les conviene, o sea, a más COVID mejor, porque más confinamos a la gente, más miedo tiene la gente de salir, menos pueden protestar. Es decir, que no hay gasolina, no es problema, la gasolina que hay es para nosotros y para ustedes no, y se quedan en su casa. O sea, pareciera que como ya no tienen escrúpulo alguno, entonces ahora sí, dictadura absoluta. Entonces es una cosa que no deja a uno de alarmarle, ¿no? Sí, lo que más alarma es la alcahuetería de muchos regímenes que dicen ser democráticos y ven para otro lado, ¿no? Y no ejercen la presión necesaria. Muchas veces uno recuerda lo que hizo Rómulo Betancourt en su momento en América Latina, que fue impulsar lo que se conoció en la diplomacia internacional como la doctrina Betancourt, que era romper
definitivamente con todos los regímenes dictatoriales para establecerles un cerco profiláctico y ayudar y presionar para su caída. Eso es lo que debería estar ocurriendo. Lamentablemente no es así. Hay muchos países que ven para otro lado. Y bueno, esperemos que reaccionen, porque hoy por ti, mañana por mí. Las democracias, si no se defienden solidariamente, bueno, comienzan a caer también por la vía de las ideas totalitarias que creen que pueden prevalecer durante mucho tiempo. Nunca prevalecen, pero hacen atrasar a los pueblos. Esa es un ejemplo que lo tenemos aquí en España, en Europa, lo que pasó con los gobiernos fascistas, con los gobiernos comunistas, que tuvieron atrasado a estos pueblos durante tantos años y que luego, por supuesto, se acaban, se caen, como se cayó la Unión Soviética sin disparar un solo tiro, pero bueno, dejando una estela de muertos, de crisis económica terrible, de hambrunas. Es lo que ocurre, pues. Lamentablemente, pues, el ser humano, lamentablemente, parece que no escarmienta digamos, no toma las experiencias ajenas, haciendo el refrán, embajadores, nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Nadie aprende en cabeza ajena, tiene que sufrir las cosas. Lo que pasa es que, por lo menos en Europa, sí hay ejemplos de eso y hay experiencia de lo que significa la dictadura, lo que significa la dictadura para el atraso de los pueblos. Por eso es que nosotros siempre estamos reclamando solidaridad y esperando que esa solidaridad sea como fue cuando fuimos gobiernos en Venezuela, los gobiernos democráticos durante 40 años, fuimos solidarios con todos los pueblos que estaban siendo perseguidos y explotados por los regímenes dictatoriales. Pero mire, hay una cosa que a mí me preocupa, y es que aquí, al menos en España, uno ve que hay mucha gente joven que no tienen como referencia la guerra civil, pero esa guerra civil la vivieron sus abuelos o sus padres. Y pareciera entonces que una vez que se vive en democracia, como que se puede vivir en democracia, hablar mal de la democracia. No hay cosa más buena que ser progre comunista en un país democrático. La cuestión es hacerlo en un país comunista. Y eso mismo está pasando en Venezuela. Yo tengo el temor de que en Venezuela ya son 20 años de chavismo, lavado de cerebro, la gente joven lo único que ha conocido es el chavismo. Es verdad que Venezuela tiene tradición democrática. Eduardo, mira, disculpa que no estoy de acuerdo contigo en eso que tú dices, porque acuérdate muy bien que la Unión Soviética tuvieron 50 años lavándole el cerebro a la gente, y una vez que se cayó esa dictadura, la gente volvió otra vez a sus iglesias, a su religión, a disfrutar la libertad y la democracia. Y hoy en día están en situación muy difícil, los rusos, por ejemplo, pero el resto de los países de Europa del Este son los más anticomunistas porque sufrieron en carne propia esas horribles dictaduras que conculcaban la libertad y la democracia. Así que yo creo que así pase el tiempo que pase, una vez que logremos salir de esa pesadilla que estamos viviendo todos los venezolanos en Venezuela y en el exterior, regresaremos los más de 5 millones de venezolanos a reconstruir a Venezuela y a reconstruir la democracia y hacerla ahora mucho más perfectible, corregir los errores del pasado que se pudieron haber cometido y bueno, y acometer de nuevo impulsar a una sociedad con seguridad jurídica que permite a los inversionistas llegar a un país como tan maravilloso como es Venezuela, que bueno, que lamentablemente ha pasado por una auténtica pesadilla, digo yo, porque estos 20 años parecen una pesadilla. ¿Cómo se pudo haber destruido un país que le ingresaron en estos últimos 20 años 2.500.000 millones de dólares? Son como 20 planes Marshall con que se reconstruyó toda Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, y no solo no construyeron nada, sino que destruyeron lo que estaba construido durante la época democrática. Sí. Embajador, estoy plenamente de acuerdo con su rectificación, con eso que me acaba de decir. Es verdad, no se puede generalizar, pero mire, esta situación de ayer, Acción Democrática forma parte de la Internacional Socialista. En la Internacional Socialista hay partidos socialistas de todo el mundo. O sea, ¿usted cree que haya algún pronunciamiento del ataque directo a las sedes de Acción Democrática por parte de la Internacional Socialista?
No, sin duda que lo va a haber, sin duda que lo va a haber, porque la Internacional Socialista siempre se ha manifestado a favor de la democracia en Venezuela. Que es una cosa, mira, importante decir, que es que el tema venezolano ni siquiera es un tema ideológico, sino es un tema entre dictadura y democracia. Y fíjate, el pronunciamiento que hace semanas produjo el Parlamento Europeo a favor de Venezuela, reconociendo una vez más al presidente Guaidó, rechazando esas elecciones fraudulentas que se pretenden realizar en diciembre, fue votado por los socialistas, por los populares, por Renew Group, que es el centro, es decir, el centro e izquierda votaron a favor de la democracia venezolana y en contra de la dictadura. Es que esto trasciende el tema ideológico, porque la diferencia no es entre derechas ni izquierdas en el mundo hoy día, sino entre democracia y libertad, independientemente de que quien esté en el poder, de acuerdo a lo que opine el pueblo, los sufragios es lo que debe decidir la orientación de un gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, pero que sea libertad de decir qué tipo de gobierno quieren que tener para su país, no que se le imponga a alguien y que pretendan mantener allí eternamente, que es el plan que tiene el Foro de Sao Paulo y estos grupos que permanentemente en América Latina e incluso en Europa también pretenden producir reformas constitucionales para conculcar las elecciones, desprestigiar el voto para quedarse y consolidarse en el poder. Eso yo creo que es una buena noticia el que hemos tenido de ese voto pluripolítico, plurideológico en la Unión Parlamentaria Europea. Embajador, ya para terminar, porque sé que su agenda está muy, muy comprometida ya, ¿qué se sabe? Y ahora Eduardo, con este tema de la pandemia también se ha puesto de moda las comunicaciones vía Zoom, y ahora se le triplica uno el trabajo porque es día y noche recibiendo llamadas y conferencias por internet que pareciera ahora que se hacen día y noche. Entiendo que al colgar aquí usted tiene una convención de embajadores vía Zoom, ¿no? Sí, y entonces son 2 horas con los embajadores de Europa y luego 2 horas más con los embajadores de América Latina. Y bueno, y eso es todos los lunes, y por eso tenemos que estar siempre, digamos, en estas actividades que son tan largas. Bueno, pero enhorabuena por el trabajo que está haciendo. Mire, ya para... La lucha. Sí, para finalizar. Es un deber que tenemos todos, por eso es un tema que también, así como digo que se escapa al tema ideológico, también se escapa al tema partidista. Esto no es un problema de partidos políticos, esto es un problema de los que estamos convencidos de que la democracia es la única manera de que los pueblos progresen. Tenemos que empinarnos por encima de diferencias partidistas o de diferencias políticas o ideológicas para defender la democracia y oponernos a la dictadura en donde se encuentra. Sí, toda la razón. Mire, ya para finalizar en estos últimos minutos, ¿cuál es la situación? ¿Siguen habiendo venezolanos tratando de viajar a Venezuela? Entiendo que han salido varios vuelos, pero ¿cuál es esa situación? Es una tragedia, Eduardo, porque mira, ese régimen es tan incompetente y malvado a la vez. Y yo entiendo que puede hacer que no tengan, digamos, recursos de aviones disponibles para buscar a todos los repatriados en todo el mundo. Pero con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que los vuelos que salían vacíos de aquí a buscar España, embajador, se entrecortó un poco, por favor volvamos a decirlo. Nos estaba hablando de los vuelos que salen vacíos de aquí para Venezuela. Claro, salen vacíos vuelos del gobierno de España para buscar españoles para traerlos a España, y nosotros le pedíamos la posibilidad de que los venezolanos que estaban aquí varados pudieran ir en esos vuelos, pero el régimen usurpador se opuso a que se hicieran estos viajes. Y entonces, bueno, simplemente quedan entonces los compatriotas que están aquí varados, bueno,
a la facultad discrecional o a la decisión que toma el régimen cuando le da la gana. Es decir, hacen un listado con la gente que quieren ellos llevar o no llevar. Es una cosa absurda que está causando un gravísimo problema. Encima de eso, a los pocos que se han llevado, después allá los someten a unos tratos infamantes, como es, por ejemplo, llevárselos para la ciudad vacacional Los Caracas, que está, bueno, completamente, no es la misma ciudad que nosotros conocimos. Abandonado totalmente. Eso está abandonado, es una cosa terrible. Los llevan allí a una cuarentena sin darle explicaciones, sin hacerle exámenes. Cuando se hacen los exámenes y se dan cuenta que no tienen la enfermedad, entonces se los llevan. Y la última vez se lo llevaron entonces después a Fuerte Tiuna. De Fuerte Tiuna lo volvieron a regresar para Los Caracas y terminaron dejándonos botados en la autopista. Es decir, ese tipo de actitud es una cosa deleznable, pero lamentablemente es la realidad. Sí. Nosotros, en la medida de lo posible, queremos ayudar hemos querido ayudar por ejemplo, los que están en situación más dificultosa desde el punto de vista económico, consiguiéndole aquí refugio con SAMUR y las organizaciones sociales de la alcaldía y de las comunidades y del gobierno central para ayudar a estos compatriotas. Pero como nosotros no tenemos aviones que puedan llevar a la gente, y que lo tuviéramos, fíjate tú, que habíamos conseguido estos vuelos con el gobierno de España y no fue posible utilizarlo porque ellos se negaron a ello. Sí. Embajador, y ya ahora sí lo último, la situación de los pensionados venezolanos en España. Ya sabemos que es crítica, ya desde el año 2015 no les pagan nada. ¿Qué información tiene usted de este colectivo de los pensionados? Bueno, yo pedí un derecho de palabra a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, y estuvo conmigo en ese derecho de palabra Pedro Ontiveros, que es el presidente de la Federación de Pensionados y Jubilados de España, que agrupa a todas las organizaciones de todas las provincias españolas. Y don Pedro Ontiveros pues hizo una intervención allí muy coherente. Él expresó todo lo que los diputados también saben, pero que nosotros le exigíamos dos cosas. Una, que la comisión estuviese de acuerdo con la necesidad de que la plenaria de la Asamblea conozca la situación de los jubilados y pensionados, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Pero lo cierto es que en España están más del 50% de los jubilados y pensionados de Venezuela en el exterior. Es decir, aquí está más de la mitad de los jubilados y pensionados, que tienen 5 años que no cobran sus pensiones, y que es una situación terrible que están viviendo. Y lo que queremos pedirle a la Asamblea Nacional es que al menos logremos reconocer, que se reconozca la deuda, y ver la posibilidad de que los recursos que se están congelando producto de la corrupción en los Estados Unidos fundamentalmente, y en otros países también, una vez que fuesen liberados, no se entregaran simplemente directamente al gobierno interino, sino pudiera darse también un bono de ayuda a todos los jubilados y pensionados. Eso no es nada fácil, por supuesto, todos no han sido liberados, pero lo estamos planteando y pedimos un derecho de palabra en la plenaria para que don Pedro Riveros y el caso de los jubilados y pensionados venezolanos en el exterior, y la comisión por unanimidad aprobó darnos ese derecho de palabra. Estamos esperando pues que nos den ese derecho de palabra en la plenaria para hacer el planteamiento. Porque sabemos que lamentablemente el régimen usurpador no ha querido saber nada de nuestros jubilados y pensionados. Tiene 5 años que le tienen frenado sus pagos, que no es un pago, no es ninguna regalía, sino se lo ganaron durante más de 20 años y 30 años de trabajo continuo, que es por supuesto el beneficio que todo el mundo, todos los trabajadores del mundo aspiran tener cuando llegan a la provecta edad de no poder trabajar, porque ya lo hicieron durante toda su vida. Y entonces el derecho a vivir una ancianidad decente. Mire, y si a eso le sumamos la labor de los consulados de Venezuela aquí, los oficiales, que no le sacan ni siquiera el documento a los niños venezolanos, o sea, sin cédula, sin pasaporte, sin partida de nacimiento. Bueno, el tema de los niños lo estamos planteando también a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
porque están en una situación de apatridia, aunque no es verdad, porque no es que son apátridas, porque ellos son venezolanos. Lo que ocurre es que este régimen usurpador es tan malvado que ni siquiera los niños le envían sus pasaportes para que tengan identificación y están prácticamente sin poder, aislados en España o en el país que estén, porque no pueden salir de allí para no tener pasaporte, no pueden viajar. Y afortunadamente en España digamos, el sistema de seguridad social y es muy, digamos, muy benévolo con los niños y les permite, aunque no estén identificados, ingresar a la seguridad social e ingresar a la educación. Y escolarizarlos. Pero no hay derecho a que esos niños estén sin identificación alguna. Por eso nosotros también lo planteamos aquí y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido muy, digamos, muy receptivos a este planteamiento y nos han dicho que están estudiando la situación. No es fácil porque resulta que hay dos principios constitucionales contrapuestos, el de Venezuela y el de España. Nosotros nos regimos por el jus solis y aquí por el jus sanguinis, es decir, que los niños que nacen acá, si son de padres venezolanos, son venezolanos, no son españoles. Entonces no le puede España acreditar una identidad a un niño que no es español. Eso tiene el deber y la obligación de hacerlo el gobierno venezolano, que no lo quiere hacer. Bueno, embajador, la verdad que agradecerle tantísimo este contacto, darle la enhorabuena por el trabajo que está haciendo, siga luchando por los venezolanos y ojalá un próximo contacto sea para dar mejores noticias de todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Ojalá, así esperamos. Así hemos resuelto algunas cosas, ¿no? Hemos resuelto el tema del canje de las licencias de conducir, hemos logrado que el pasaporte venezolano sea considerado vigente para los efectos internos de España, aún no para viajar, pero estamos haciendo también este planteamiento a la Unión Europea, la posibilidad de permisos, aunque sea para que nuestros compatriotas con los pasaportes vencidos puedan viajar alrededor de Europa. Estamos trabajando permanentemente con reivindicaciones para nuestros compatriotas. Un gran abrazo, Eduardo, y gracias. Gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Chao, adiós. Bueno, era el embajador José Antonio Ecarri Bolívar y con él, bueno, acaban de escuchar. Tuvimos esta conversación grata, amplia y sobre todo tenía que ver por la situación del asalto a la sede de Acción Democrática en Caracas esta madrugada.